Como les decía, hoy estaremos hablando sobre 3 verdades bíblicas que nos ayudarán a entender cuál es nuestro papel en el servicio al Señor. Es normal que deseemos ver mucho fruto en el ministerio que hacemos para Dios, pero el fruto no depende de nosotros, depende de su gracia, su favor y misericordia. De hecho, Jesús nos enseña que separados de Él, nada podemos hacer. Quiero compartir 3 verdades bíblicas que nos ayudan a entender cuál es nuestro papel en el servicio del Señor. La primera, y esto es muy importante, es que los resultados de todo lo que estamos haciendo, de todo nuestro esfuerzo, el resultado le pertenece al Señor. Y antes de adentrarme en este punto, es muy importante que aprendamos que solamente nosotros debemos hacer lo que el Señor nos está mandando hacer. Y digo esto porque en muchas ocasiones nos cansamos espiritualmente, nos cansamos emocionalmente por querer hacer más de lo que el Señor nos está pidiendo. En otro sentido, sería no hacer mucho o hacer bien poco acerca de lo que Dios me está hablando o pidiendo. Pero es real que muchos, cuando estamos sirviendo al Señor, estamos siempre esperando un resultado. En Hechos capítulo 17, del versículo 1 al 34, podemos leer que el apóstol Pablo está yendo de ciudad en ciudad llevando un mensaje claro y sencillo basado en las Escrituras. Este mensaje fue recibido de diferentes maneras a cada lugar donde llegaron. No fue el mismo resultado en cuanto a frutos de la predicación en Tesalónica, Berea o Atenas. Por ejemplo, en Tesalónica, y leemos esto, lo podemos leer en Hechos capítulo 17, versículo 4, dice que algunos judíos creyeron, un gran número de griegos piadosos, mujeres nobles, no pocas. Así que cuando Pablo estuvo predicando en Tesalónica, no muchos judíos recibieron al Señor, y sí un gran número de griegos, y dice que muchas mujeres. En Berea, Hechos capítulo 17, versículo 12, nos cuenta Lucas que muchos judíos, vemos que ahora pasa lo contrario, muchos judíos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y también muchos hombres. Vemos que no es el mismo resultado de la predicación de Pablo en Tesalónica, en Berea, y tampoco fue el mismo resultado en Atenas. Atenas era una ciudad cosmopolita, y en Hechos capítulo 17, versículo 33, dice que pocos recibieron la palabra. Así que Pablo predicó el evangelio en las 3 ciudades, pero en las 3 ciudades hubo un resultado diferente. Significa que usted puede esforzarse, usted puede predicar el evangelio, usted puede aplicar diferentes métodos, pero el resultado le toca siempre o le pertenece siempre al Señor. Los resultados son importantes, pero lamentablemente en algunas ocasiones los resultados definen cómo nos sentimos. Significa que, por ejemplo, está el caso de cuando usted y yo hacemos un programa y estamos esperando a muchas personas en el templo, y de pronto pasa algo, y el programa por el que tanto nos esforzamos, invitamos a un predicador famoso o a un cantante, y de pronto vienen pocas personas al culto y decimos, wow, tanto esfuerzo, y la gente no lo valora, y ahí uno comienza a pensar que estoy haciendo mal, porque lamentablemente este resultado está definiendo cómo me siento. Sin embargo, nunca debería ser así. Ahora, si todo está yendo muy bien, nos sentimos súper.
Pero si todo está yendo mal, enseguida queremos colgar los guantes. Eso a veces me pasa a mí, que soy un poco exigente. Entonces cuando veo que no hay una buena aceptación o que las cosas no están saliendo como yo quiero, digo, hasta aquí. Señor, ya hasta aquí, yo no voy a predicar más, no voy a hacer esto, porque simplemente me estoy esforzando y no estoy viendo respuesta de las personas a quien yo le estoy predicando o animando para que puedan, en este caso, por ejemplo, hace poco hemos estado, este miércoles estuvimos en la graduación del primer nivel de un entrenamiento misionero. Y antes de hacer el entrenamiento, yo estaba desanimado porque yo dije, si yo hago el entrenamiento van a venir pocas personas, y un amigo me dice, no, hazlo, yo estoy interesado, y bueno, que sea por uno. Y de pronto ya no eran uno, eran 14, 15, 13, 12, cada martes entrenándose, entre ellos pastores, y todo esto se ha multiplicado. Significa que lamentablemente, y yo estoy predicando, pero lo he vivido, cuando veo pocos resultados digo, bueno, esto me parece que ya no voy a hacer más nada, la gente no responde. Y claro, esto nos sucede a menudo, pero no deberíamos pensar o actuar de esta manera. Olvidando muchas veces que nuestro trabajo, como dice el apóstol Pablo, es sembrar la semilla o regar, y el trabajo de Dios es hacer crecer la semilla. Nosotros hacemos lo posible y el Señor hace lo imposible. Y algo muy interesante y algo que tenemos que aprender es que nuestro valor no se encuentra en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo. Es decir, mi valor no puede venir de la cantidad de cosas que hago, no puede venir si estoy o no en una posición delante de otras personas. Mi valor no puede estar en el esfuerzo que pongo o que dispongo, sino debe venir siempre de la cruz de Calvario. Algo interesante, estamos hablando del ministerio que hacemos para Dios, hacia Dios, pero que está implicado también servir a la gente, a todos, y es que nosotros podemos experimentar libertad cuando hacemos solo lo que tenemos que hacer y dejamos lo imposible a Dios. Es decir, cuando nosotros no tratamos de controlar o manipular, sino que le damos la libertad al Espíritu Santo, vamos a ver el poder de Dios actuando en la iglesia o en el ministerio que Dios nos ha dado. Simplemente hago lo que me toca, lo imposible. El cambiar a alguien no me toca a mí. El que una persona entienda no me toca a mí, le toca al Espíritu Santo, que es el que hace la obra sobrenatural, y simplemente a mí me toca obedecer a lo que Dios me ha mandado hacer. Así que lo primero que tenemos que aprender es que los resultados le pertenecen a Dios. Lo segundo, y no menos importante, es que no esperemos recibir gratitud por las cosas buenas que hemos hecho. Cuando invertimos mucho tiempo y recursos en otras personas, lamentablemente siempre vamos a esperar de ellos gratitud por lo que hemos hecho. Y esto es un error. Es decir, invertimos tiempo en la gente, discipulamos a las personas, estamos al tanto de ellos, y como seres humanos siempre vamos a esperar, aunque sea el agradecimiento de parte de esas personas a quienes le estamos sirviendo. Pero la palabra de Dios nos enseña, y vamos a ver un texto muy bueno, y también la experiencia, que no debemos esperar recibir gratitud por las cosas buenas que hacemos. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, de versículo 1 al 20, narra una historia impresionante. Es la historia de Jesús y el endemoniado Gadareno. ¿Dónde estaba Jesús predicando? A donde no van ningún predicador. En el cementerio estaba Jesús predicando. ¿A quién? A un endemoniado. Yo recuerdo en una ocasión que la iglesia en la que yo pastoreaba en Cuba, fuimos a una cruzada evangelística a un pueblo donde estaba un pastor que ahora está aquí, un gran amigo. Y cuando todo el mundo salió a predicar a la calle, yo le dije, mira, si tú quieres, podemos ir a una persona que está enferma, a una persona. Y él me dijo, sí, ok, te voy a llevar a casa de una persona que está endemoniada. Yo dije, yo tenía que haberme ido con los que estaban predicando.
Y así mismo fue, él me llevó a casa de un señor que realmente el hombre, por momentos, el hombre, venía un demonio, se apoderaba de él. Y yo recuerdo que cuando fuimos a la casa, él lo saluda primero. Y cuando yo entro, me doy cuenta que el hombre en la mesa, ¿qué tiene? Una Biblia. El hombre estaba leyendo una Biblia. Y cuando yo llego y le doy la mano, el hombre en ese momento se empieza a torcer y comienza, un demonio llegó allí y el pastor me miró y me dijo, ahora tenemos que orar. Y empezamos a orar. Tremenda experiencia. 5 minutos más o menos orando. Y de pronto yo pude percibir cómo el demonio salió por una ventana y el hombre enseguida se puso bien, nos saludó y dijo, ¿y cómo están ustedes? El hombre dio un cambio tremendo. El Señor nos llama también a predicarles a los endemoniados. Y Jesús estaba yendo a donde estaba un endemoniado. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionaron las personas de ese lugar por lo que había pasado cuando los demonios se fueron? Dice la palabra que los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Versículo 17. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Es decir, la gente dijo, wow, gloria a Dios, este hombre que andaba desnudo por encima de las tumbas endemoniado, ahora está libre, ahora este hombre ha recibido a Jesús, este hombre ahora es un seguidor de Jesús. No, la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. A las personas de ese lugar les importaba más los cerdos que al propio endemoniado. Les importaba más que todo siguiera igual, sin cambios. Y esto es algo interesante. En el mundo espiritual usted llega a un lugar y cuando la palabra de Dios comienza a ser predicada, se comienza a dar testimonio, el ambiente espiritual comienza a cambiar. Así que Jesús no recibió ningún tipo de agradecimiento por parte de las personas que estaban allí junto con el endemoniado. Más bien se pusieron enojados porque perdieron a los cerdos. Y le dijeron a Jesús, tienes que irte de este lugar, no te queremos. Así que usted y yo no debemos esperar recibir gratitud por las cosas buenas que hacemos, porque mire lo que acaba de pasarle a Jesús por hacer su ministerio. Tercera enseñanza. Hemos visto ya 2 enseñanzas. Primero, los resultados le pertenecen a Dios. Segundo, no esperemos recibir gratitud por las cosas buenas que hemos hecho. Y tercero, debemos estar preparados para la oposición que el enemigo, el diablo, va a levantar en contra de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Voy a repetir, debemos estar preparados para la oposición que el enemigo, el diablo, va a levantar en contra de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hechos capítulo 16, versículo 16, se cuenta la historia de una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Pablo reprendió al espíritu de adivinación y dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. La muchacha recibió liberación, pero cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Versículo 20, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Se repite la historia. A estos hombres les importaba más el dinero que la sanidad de la muchacha. Cuando hacemos la obra de Dios va a haber gran oposición del enemigo. Y no te van a llamar para felicitarte ni para darte una medalla. Si te buscan va a ser para amenazarte, condenarte y tratar de que no sigas predicando el evangelio. Interesante. Estamos viviendo tiempos bien críticos. Estamos adentrándonos en algo que pudiera ser próximamente en una persecución contra la iglesia. Porque todos los valores cristianos están siendo confrontados por
los valores y principios de un reino demoníaco que se quiere establecer a través de leyes que quieren gobernar a las naciones. Es decir, usted y yo próximamente vamos a ser confrontados, vamos a ser llevados tal vez a juicios por el simple hecho de creer en el nombre de Jesús, por el simple hecho de que la palabra de Dios sea nuestra única regla de fe y práctica. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir siendo fiel al Señor. Por eso tenemos que entender de que si queremos servir a Dios y estamos sirviendo a Dios, la oposición es parte de algo que pudiéramos decir es normal. Aparte, yo he aprendido que cuando hay oposición es porque va a haber una grande bendición, una gran bendición. Es decir, cuando estamos haciendo algo para Dios, algo que Él nos ha llamado a hacer, Dios nos ha dicho algo, haz esto. Bueno, esto lleva también consigo oposición del enemigo. Pablo está yendo a este lugar dirigido por el Espíritu Santo y haciendo lo bueno, haciendo lo que a Dios le agrada, reprendiendo el espíritu de adivinación de esta muchacha. En vez de recibir o hacerle una fiesta, él está siendo acusado, está siendo llevado ante los magistrados y están diciendo, esta gente está alborotando nuestra ciudad. Y es importante, cuando el evangelio de Jesucristo es predicado como se debe predicar, siempre esto va a traer en la parte espiritual, siempre va a traer un gran alboroto. Siempre va en la parte espiritual, va a haber una confrontación, porque el evangelio está siendo predicado y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Cuando predicamos el evangelio, cuando llevamos la palabra al lugar que el Espíritu Santo ya nos ha enviado a estar, a ir, entonces sabemos que hay oposición, pero sabemos que esa oposición no va a ser más grande ni poderosa que el Dios que nos ha enviado para predicar su palabra. Así que tenemos que ir confiados, porque sabemos que hemos sido enviados y el que nos envió nos va a capacitar con las armas espirituales para poder predicar y ver la gloria de Dios, aun cuando usted y yo le estemos predicando a gente endemoniada. Lo malo de todo esto es cuando vamos a un lugar, cuando vamos a predicar a un lugar que el Señor no nos ha mandado a ir. Así que cuando hacemos la obra de Dios va a haber gran oposición del enemigo, pero no debemos temer, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que hemos aprendido tres aspectos, tres verdades bíblicas que nos van a ayudar a entender, a desarrollar el ministerio que el Señor nos ha dado. Primero, los resultados no me pertenecen a mí, le pertenecen al Señor. Segundo, no esperemos recibir gratitud por las cosas buenas que hacemos, porque usted y yo no debemos tener esa expectativa sobre los demás. Y tercero, debemos estar preparados para la oposición que el enemigo, el diablo, va a levantar, pero no importa, porque el enemigo levanta una tormenta y Jesús trae paz y Jesús trae bendición, porque Él nos ha enviado a hacer su obra. No centremos nuestro esfuerzo en los resultados, sino en obedecer al Señor. Así que si hay muchos resultados, si hay mucho fruto o no fruto, eso no debe interesarme. Lo que me debe interesar es obedecer al Señor. No nos desanimemos por ver pocos resultados. El crecimiento y los resultados le pertenecen al Señor. Debemos aprender que cuando hay oposición, esto es señal de que algo bueno va a ocurrir. Les invito a seguir escuchando nuestro programa Una Voz que Clama en el Desierto todos los miércoles y viernes en este horario y en retransmisión los sábados y domingos en el horario de las 2 de la tarde. Si usted quiere promocionar su negocio y de esta manera bendecir nuestro programa para que pueda estar saliendo al aire, usted puede llamarme al 786-689-6740. Repito, 786-689-6740. Bendiciones de lo alto.